¿Sabe usted que esto parece algo que pudiera verse como una mera expresión? Pero si hay alguien en la iglesia a quien le damos la bienvenida, es a la palabra del Señor. Al fin y al cabo, todos nosotros pues somos visitantes, en el sentido de que estamos permanentemente acá también, pero le damos ahora la bienvenida a la Biblia, a la palabra del Señor, porque ella es la que nos habla y nos va a hablar esta tarde, como siempre nos va a hablar esta tarde. Así que vayan al evangelio que estamos usando estos días. Estamos hablando de Lucas, capítulo 2. Hoy cerramos este segundo capítulo. Todavía nos quedan unos cuantos, pero les confieso que los mensajes que vienen van a hablarnos de tal manera que vamos a amar mucho más la palabra de Dios y especialmente este libro, el libro de Lucas. ¿Y por qué decimos eso? Porque hoy vamos a hablar de este tema que lo titulamos En los negocios de mi Padre. ¿Qué expresión esta de Jesús? La encontramos otra vez en Lucas capítulo 2, versículos 41 en adelante. De hecho, voy a leer el versículo 40 para que ustedes se conecten con ambas lecturas, porque ese versículo nos va a ayudar a entender también este y el final. Tomen en cuenta este versículo y el final para que tengamos toda la historia completa. Dice el versículo 40, y el niño, refiriéndose a Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después, tomen en cuenta este detalle, 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Lean conmigo este versículo porque es el versículo lema para nuestro texto. Lean conmigo. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Otra vez esa pregunta. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Repitan conmigo otra vez el versículo, ahora 52 quiero decir. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nuestro tema es en los negocios de mi Padre. Vamos a orar. Qué preciosa palabra, Señor, hemos leído. Gracias porque ella nos prepara para el mensaje que tenemos para hoy. Qué bueno es tener en la Biblia un libro como Lucas. Este historiador, este investigador acucioso, una especie de periodista que se dio a la tarea de investigar tantas cosas acerca de Jesús. Pero especialmente, Señor, al darnos esta historia tan maravillosa, no sabíamos y nunca sabríamos más nada de Jesús, ni siquiera en su niñez, si no tuviéramos este pasaje de Lucas que nos habla de él a los 12 años. Qué preciosa palabra. Te damos gracias porque hoy, Señor, nos das el gozo de exponerla. Como siempre, me escondo detrás de ella para exponerla, porque, Señor, sin ti
Y sin la gracia y sabiduría y dirección y la inspiración del Espíritu Santo, esta palabra no podía ser presentada. Pero te doy gracias porque tú la inspiraste y nos la has dado. Y esta tarde, Señor, la vamos a compartir. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Queremos dar la bienvenida a ustedes que han llegado, ya están con nosotros, pero también a aquellos que se unen con nosotros esta tarde. Interesante que veo siempre que hay gente que nos está pendiente de nuestra transmisión, y damos gracias al Señor por que podemos también llegar a ellos en este día con la palabra del Señor. Como dije en la oración, esta es una historia preciosa. Nadie más como Lucas para dibujarnos con su pluma una historia como esta. Yo dije al principio que Lucas tuvo que haber entrevistado a María, quiero decir. Tuvo que haberla entrevistado para conocer los detalles tan únicos que él nos presenta en una historia como esta. Hay preguntas que surgen inmediatamente cuando uno lee esta historia de Jesús perdido, Jesús extraviado. La pregunta es muy obvia para nosotros, por ejemplo, o para las madres, los padres. ¿Se le ha extraviado o se le extravió alguna vez su hijo que no lo encontró? ¿Duró algún tiempo buscándolo? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cómo se sintió usted en un momento como ese? Si eso sucedió. ¿Qué pensamientos vinieron a su mente cuando usted supo que su hijo o que su hija se había perdido? Y que de alguna otra manera usted es responsable o fue responsable de eso. Bueno, imaginemos la escena. Imaginémonos en este pasaje a María, a José, desesperados, inquietos, molestos, en fin, por la situación muy simple de que su hijo, pues, simple y compleja, por supuesto, que su hijo se había perdido. Pero estamos hablando no de cualquier niño, estamos hablando de Jesús. Pero estamos hablando de Jesús, ¿a qué edad? ¿A los 12 años? Es interesante que la Biblia nos habla de un Jesús a los 30 años cuando aparece en el ministerio. Pero detrás de eso no sabemos sino justamente este incidente. No hay otra cosa que sepamos. Y uno se pregunta cuando analiza esta historia, ¿qué pasó con Jesús durante esos tiempos previos? ¿Cómo fue la niñez de Jesús? Hay un cuento o cuentos de los libros apócrifos, esos libros que no son inspirados y que cuentan historias acerca de Jesús, por ejemplo, cuando tenía 5 años. Hay una historia de lo que se conoce como el Evangelio de Tomás. Es un evangelio apócrifo, eso no está aquí, no es un libro inspirado. Y este evangelio habla de Jesús cuando tenía 5 años. Y dice este libro, hablando de esa historia, que Jesús a los 5 años, él estaba jugando en el vado de un riachuelo que recogió agua sucia y entonces con una sola palabra limpió esa agua. La puso en un lugar y entonces agarró barro de otra parte y comenzó a mezclar el agua. Entonces hizo 12 gorriones, 12 pájaros gorriones. Y entonces dice que un niño que estaba con él lo vio porque era día sábado cuando estaba haciendo esto y fue corriendo a José y le dijo que su hijo Jesús estaba haciendo esto en el día sábado. El asunto dice esta historia, repito, esta es una historia que no es real, es un libro apócrifo, pero es interesante porque dice esta historia que entonces José lo reprendió, pero Jesús, como al fin y al cabo quería terminar su invento, lo que estaba haciendo, dice que le dio como unas palmadas a aquello que había hecho, 12 gorriones allí de barro, y salieron entonces volando. Y de esa manera entonces, según este autor, Jesús entonces se reveló de esa manera ya con su poder. Ahora otra vez, esta es una historia que no es real, así que por favor no vayan diciendo por ahí, el pastor dijo que Jesús a los 5 años comenzó a hacer esto. No digan eso. Estoy contándole lo que dicen los libros apócrifos, pero eso no es verdad. Sin embargo, siempre hay curiosidad, ¿qué pasó con Jesús durante ese tiempo? Ahora, hermano, yo quiero decirles esto. Jesús fue un niño normal.
E incluso algunos dicen, por ejemplo, si Jesús, como era Dios también, era su parte divina y su parte humana, Jesús tuvo que hacer cosas fantásticas a esa edad. No, hermano, Jesús fue un niño normal. Hay un himno que dice que el Jesús del pesebre no lloró. Eso no es cierto. Ese himno no es correcto, porque Jesús lloró. Lloró siendo un bebé y lloró después también. Y eso nos revela, por supuesto, su lado muy humano. Y es importante que esto lo refresquemos. Entonces, Jesús creció. Lo que sí nos llama la atención, así como les hice ver en estos dos versículos, el 40 y el 52, que Jesús crecía. ¿Cómo crecía Jesús? En sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Y dice el 40 también, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. O sea, Jesús creció como un niño normal, igualito que un niño normal. ¿Cuál era la diferencia del Jesús de esa edad con los niños? Con la diferencia, por supuesto, que era un niño sin pecado. Claro, esto comienza entonces a hacernos pensar otra cosa. Pero hasta ese momento Jesús era un niño sin pecado. ¿Dijo Jesús alguna mentira cuando era niño? No. Porque si decimos que dijo una mentira, entonces tenía pecado. ¿Ven la diferencia? Pero otra vez, mantengamos en mente que Jesús fue un niño normal. Hay por allí, yo sé que especialmente en mi país hay un letrero que dice el niño milagroso. Jesús no hizo milagros siendo niño. Esos son cuentos de camino, como dice. Eso no es verdad. Pero sí vamos a pensar entonces, según este pasaje, y es la pregunta que vamos a desarrollar para nuestro mensaje hoy, es ¿qué significó la presencia de Jesús? Para los jóvenes que están aquí, me alegra que estén acá, que puedan escuchar este mensaje. ¿Qué significó la presencia de Jesús en el templo cuando visitó la casa de Dios a los 12 años? Eso sí quiero que usted se grabe en su mente, porque a lo mejor hoy va usted a descubrir, va a saber cosas que nunca supo respecto a esto de por qué Jesús a los 12 años precisamente visitó el templo con María y con José. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál es el propósito? Le voy a dar algunas razones, repito, que creo que nos van a ayudar a entender. La primera razón fue para conocer, escuche esto, la casa del verdadero padre, de su verdadero padre. Y usted dice, pero ¿no era José su padre? No, José no era su padre. José era su padrastro, en todo caso, el que lo crió. Entonces, ¿quién era el padre de Jesús? Pues el padre de Jesús es Dios. De eso nos habla esta historia. Ahora, interesante porque el versículo 41 nos habla de la costumbre entonces que tenían los padres de visitar la casa de Dios. Ubíquese allí en la palabra. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén. ¿En qué fiesta? La fiesta de la Pascua. Y aquí viene el texto que quiero usar para esto. Dice, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Este texto es un texto maravilloso, singular. Y es que nada, voy aquí a aplicar de una vez esto porque es que está bellísimo para aplicarlo. Porque es que nada produce hijos más apegados al Señor que la consagración de padres en la casa del Señor. Que lo lleven a la casa del Señor, que se acostumbren a llevar a sus hijos y a sus hijos a la casa del Señor. No hay cosa más impactante que esto en la vida de los hijos. Había una fiesta o varias fiestas en Jerusalén. Se dice que había por lo menos 3 fiestas. Una de ellas era la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esas 3 fiestas eran muy conocidas y eran, por supuesto, muy celebradas. Pero la fiesta más importante para ellos y hasta el día de hoy es la fiesta de la Pascua. Y yo quiero que usted tome en cuenta eso porque vamos a encontrar una aplicación extraordinaria en esto. ¿Por qué José y María especialmente llevaban a Jesús a la fiesta de la Pascua? No sé si la llevaron a la fiesta del Pentecostés y a la fiesta de los tabernáculos, pero a la fiesta de la Pascua Jesús iba con ellos. El texto entonces nos dice que iban al templo todos los años, especialmente durante este tiempo. Para este tiempo, para un niño, quiero decir, judío,
la costumbre de ir a la Pascua a los 12 años, y aquí viene un detalle interesante, anticipaba los 13 años, y en los 13 años es cuando un hijo, un jovencito judío, se convertía en lo que se llama un hijo de la ley. Exactamente cuando cumplía 13 años, ahí era un hijo de la ley. Es como algo así como un hijo de la palabra. Un hombre que en este caso pues se convierte en ese sentido, llegó a ser hombre porque se le reconocía de esa manera como el hijo de la ley. Así que esto fue un gran rito de iniciación para un niño judío. Fue a los 12 años, no fue a los 10 o a los 11 o menos, sino a los 12 años, preámbulo a lo que vendría después, posteriormente. Entonces esta fiesta, amada iglesia, era la más importante para recordar. Como por ejemplo hoy día nosotros recordaríamos la Navidad, que nos trae el gran recuerdo del nacimiento de Jesús, o la Semana Santa, que nos trae el recuerdo de su muerte. Pero hermano, para los judíos esta fiesta tenía un significado muy especial, y eso me lleva a considerar el versículo 42, que dice que subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y es aquí donde vamos a comenzar a ver algo extraordinario en todo este pasaje. Si Jesús vio por primera vez la celebración de la Pascua, y así fue, aquella experiencia debió quedarse grabada, escuche esto, en su corazón. La pregunta es, ¿por qué aquella experiencia de ver cómo se realizaba la Pascua quedó tan grabada en el corazón de Jesucristo? Bueno, más adelante Pablo nos va a decir nos va a dar esta frase, esta definición. Dice, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. Entonces, cuando uno comienza a ver esto, ¿qué relación tenía la Pascua con Jesús? Déjeme entonces contarle esta parte para que entendamos por qué la impresión que tuvo Jesús en esa fiesta y esa primera, cuando vio esa celebración, fue tan grande para su vida. Éxodo capítulo 12 nos dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la última plaga del cual Egipto conoció, una plaga tan grande, fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Y es interesante que en esta plaga, en este evento final, antes que salieran a la libertad, dice que la situación era esta: todas las casas judías tenían que matar un cordero. Y ese cordero tenía que ser sin mancha, sin contaminación, un cordero muy especial para esa ocasión. Ese cordero tenía que sacarle la sangre, y con la sangre entonces lo ponían en el dintel de las casas, marcaban las casas. ¿Cuál era la idea? Iba a venir el ángel destructor, matando a todos los primogénitos egipcios, incluyendo los animales, pero cuando el ángel veía esa señal allí en la puerta, pasaba de largo. He dicho que la palabra Pascua es pasar de un sitio a otro. Pero hermano, ¿cuál era la señal? La señal de la sangre. Jesús va allí al templo y ve al sacerdote que agarra el cuchillo y degolla entonces un cordero y lo prepara, y su sangre la derrama en el altar. Jesús está viendo eso, pero Jesús sabe ya a esa edad, porque las profecías así lo sabían, y si alguien sabía eso era Jesús, que un día Él iba a ser ese cordero. Ahora, toma en cuenta esto, que es lo extraordinario de esta parte, porque dice que fue exactamente en el tiempo de la fiesta de la Pascua. En ese momento Jesús entonces está viendo el cordero. Un día, Juan el Bautista, cuando lo vio venir para bautizarlo, dijo estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento Jesús, 12 años, está viendo a un cordero sacrificado, y en ese momento Él dice: un día yo estaré, no en este altar, pero en el altar de la cruz, entregando mi vida como cordero de Dios, para quitar los pecados del mundo. Hermano, no es en vano esta historia. Lucas nos muestra esto para indicarnos la importancia que tiene este significado. La sangre de aquel cordero, en este caso el cordero pascual, limpiaba los pecados temporales, los pecados de ese momento. El sacerdote, el gran sumo sacerdote, ofrecía estos sacrificios para el pecado temporal. Pero vendría un día
cuando se sacrificaría un cordero, el cordero de Dios, que quita el pecado no de unos días, pero el pecado para siempre. Y ese es el cordero que se sacrificó por nosotros. Hoy día, cuando usted y yo conocimos a Jesucristo, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, no solamente los de ayer, los de hoy, sino los de siempre. Eso significa que la obra de Jesús en la cruz fue completa. Y en ese momento, un niño de 12 años está viendo el significado de la Pascua. Por supuesto, los judíos, los maestros, ninguno de ellos sabía esto. Porque aunque después lo supieron, por supuesto nosotros sabemos que ellos rechazaron a Jesús. Aún María y José no entendieron esto. Porque el único que sabía de esto, repito, era Jesús. Y allí tenemos entonces a un Jesús que nos está viendo que la verdadera casa de Dios, Él visitó la verdadera casa de Dios para ver precisamente esto. Pero hay otra verdad que está en este pasaje, y es el quedarse en esa visita que hizo a Jerusalén, quedarse para indagar en la casa de su padre. Ahora, vamos a ir siguiendo esta idea. Primero es conocer la casa de su verdadero padre. Ahora es quedarse en la casa de su verdadero padre para indagar, para saber. Si usted leyó bien el pasaje, se dio cuenta que él está perdido, que se les perdió a sus padres. Y por eso él dice, ¿por qué me buscáis? En la casa de mi padre me es necesario estar. Ahora, yo quiero que usted agarre ese texto porque lo voy a aplicar varias veces. Para que usted piense que si hay un lugar en esta vida y en su corazón, tiene que ser la casa de Dios. El Dios que usted adora, el Dios que usted sigue, el Dios al cual en este momento usted está consciente que está con nosotros. ¿Qué dice el texto? Versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino, escuche esto, de un día, y buscaban entre los parientes y los conocidos. Yo he pensado, hermanos, que este texto es el único texto en la Biblia donde Jesús desobedeció, entre comillas, desobedeció a sus padres. La única vez que Jesús desobedeció a su padre fue aquí. Pero uno se pregunta, ¿había razones para que Jesús desobedeciera a sus padres? Claro que sí. Ahora sí. Aquí hay una razón que la vamos a considerar. Jesús se quedó en Jerusalén, pero se quedó en la casa de su padre de una manera deliberada, no para asustar a sus padres, por lo que vamos a ver ahora, sino porque él quería saber realmente de la casa de su padre. Seguramente a él se le dijo desde pequeño, hay un templo en Jerusalén y tiene toda una historia que seguramente la conoció, pero ahora está allí para indagar en la casa del Señor. Es interesante que la Pascua, escuche esto, duraba 7 días. Por lo tanto, ese tiempo lo estuvo Jesús allí, pero además de eso Jesús estuvo 3 días más. En total Jesús estuvo 12 días en Jerusalén. Y de esos 12 días los tuvo en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque 7 días la celebración y ahora 3 días para estar allí. Ahora, ¿a dónde queremos llegar con esto? Lo que Jesús está investigando, lo que Jesús está indagando, lo que a Jesús le interesa. La Pascua duraba todo ese tiempo. Y él se empapó seguramente de todos los elementos, los componentes de la Pascua. 3 días extraviado en el templo le sirvió a Jesús para entender la importancia de esa casa. Pero escuche esto, la conexión que él tendría con esa casa después. Porque Jesús va a tener una relación muy íntima con la casa de Dios. Más adelante va a decir, la casa de mi Padre, casa de oración, es llamada. Cuando veamos eso también. Lo que va a hacer Jesús después, especialmente en su encuentro con los maestros de la ley, es mostrarnos todo menos a un niño que está perdido. Ese niño no está perdido. Cuando aparece allí hablando con estos maestros de la ley, en la casa del Señor, nos damos cuenta entonces que era una costumbre de los rabinos, de los maestros, de los doctores de la ley, quedarse, porque venían de todas partes, quedarse ese tiempo
Y tenían largas discusiones entre ellos, discusiones teológicas, discusiones seguramente de la ley, discusiones de la profecía. Ellos se reunían, algo así como un cónclave, como un congreso, algo así como una conferencia teológica para discutir eso. Y de repente allí en medio de ellos está un niño de 12 años. Y dice el texto que estaba discutiendo con ellos, haciéndoles preguntas. Él le hacía preguntas a ellos, ellos le hacían preguntas a él. Y entonces aquí tenemos algo extraordinario. Porque ellos se sorprendieron. Mire lo que dice el texto. Siga leyendo ahí el versículo. Dice el texto, cuando le vieron, bueno, está hablando de su madre, pero antes dice, aconteció que 3 días después lo encontraron de esa manera discutiendo. Dice versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ay, hermano, qué lindo sería saber qué pregunta le hizo Jesús a esos doctores de la ley. ¿Sabe lo que es que un niño le haga una pregunta a un doctor de la ley? Pero hermano, vean esto, sigan leyendo allí, para que entonces observemos cómo ellos dicen que se sorprendieron. Cuando le vieron se sorprendieron, el caso de la madre también se sorprendió, y ellos entonces también estaban sorprendidos por la inteligencia de ese niño. Hay algo maravilloso en esto, buscando el significado, y es que Jesús sabía que allí, en la casa de su padre, se había reunido la crema innata, vamos a decirlo así, de la teología, de los hombres sabios. Jesús dijo, aquí me es necesario estar. Aquí es donde yo quiero aprender. Aquí es donde yo quiero informarme de muchas cosas. Miren lo que dice el versículo siguiente para que sigamos en esta hilación de pensamiento. Dice el versículo 44, 45. Y pensando que estaba entre la compañía, hablando de María y José, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, entonces, ¿qué pasó con ellos? Regresaron a Jerusalén a buscarle. Ahora, hermano, por favor, sígame en esta parte porque aquí hay cosas que debemos preguntarnos, debemos sabernos. Si Lucas escuchó este relato de María, como en efecto creemos que así fue, él se aseguró de plasmar en este escrito un dibujo, un cuadro, para que nosotros podamos sumergirnos en esa manera de ver ese texto y en la discusión que tuvo María con José. ¿Cuál sería la discusión que María tuvo con José? Por ejemplo, María viene y le pregunta a José, ¿has visto a Jesús? José dice, no, yo pensé que estaba contigo. Le dice otra vez María, pero yo te lo confié a ti. Y entonces José dice, bueno, yo no sé. Y entonces después dice, a lo mejor anda con sus amigos. Y hermano, ¿sabe qué? Vamos a ver el lado humano de esto. Nosotros a veces nos imaginamos las cosas de la Biblia, pero las vemos así como que tan imposible que sucediera. No, María y José eran hombres de carne y hueso. Y le aseguro que María y José se pusieron bravos los dos. ¿O no fue así? Claro, porque se le perdió el hijo. Y dice, tú tienes la culpa. Yo te lo entregué a ti, yo te lo confié a ti. Y ustedes saben cómo son las madres, ¿no? Especialmente en estos asuntos de los hijos. Y entonces allí vemos a San José que dice, pues no sé dónde está. Y le dice, mira, ¿sabes cómo es la cosa? No vamos a ganar nada discutiendo, mejor regresémonos. Que nos regresemos, sí, regresémonos. Pero ese es un día de camino, no importa, regresémonos. Jesús no está. Y entonces se vienen y comienzan a preguntar, comienzan a gritar, Jesús, Jesús, ¿dónde está Jesús? Y todo un día de camino, y hermano, para colmo de los males, llegan a Jerusalén y van en todas partes, a todas las tiendas, por todos los lugares. Jesús, ¿dónde está Jesús? Le aseguro que si hubiese ido radio en ese momento, le pone un aviso en la radio o la televisión, se perdió Jesús. No encontramos a Jesús, está perdido. Y están buscándolo y buscándolo y buscándolo. Y hermano, para sorpresa de ellos, Jesús está en el templo. ¿Por qué está en el templo? Por la pregunta de mi mensaje. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo quiero que piensen esta frase por un momento antes de seguir.
Porque si bien esta frase surge del Jesús de 12 años, diciéndole esto a sus padres, hermanos, aquí hay algo maravilloso. Y es la prioridad que Jesús le da a los negocios de su Padre. De antemano le pregunto, a manera de aplicación, ¿qué prioridad le da usted y le está dando usted a los negocios del Señor? No me diga, no, pastor, yo tengo mis propios negocios. Sí, yo sé que usted tiene esos negocios. Tiene su trabajo, yo sé que tiene su trabajo. Pero otra vez le pregunto, ¿es los business, como dicen por ahí, de Dios, sus business? ¿Hasta dónde los negocios de Dios son tu negocio y son mi negocio? Porque déjeme decirle esto, si los negocios de Dios no son sus negocios, prioritariamente sus negocios, sus propios negocios, entonces no van a tener ni la bendición que usted espera de parte de su Dios. Yo quiero decir esto con mucha responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, los creyentes, invertimos los papeles. Y para nosotros lo más importante es mi negocio, pero no los negocios del reino del Señor. Entonces estamos en presencia de una sabiduría de un niño de 12 años que sabe que lo más importante en su vida son los negocios de Dios. ¿Lo sabe usted? ¿Es para usted los negocios del Padre lo más importante? Porque si no es así, entonces revise todo esto que vamos a seguir viendo en este pasaje. Aquí hay algo maravilloso y es que precisamente ellos no encontraron a Jesús. Lo buscaron por todas partes. Como alguien dijo, no perdamos a Jesús como lo perdió José y María. Lo perdieron. ¿Y sabe cuál era la preocupación de María? El ángel que le dijo a María, el niño que vas a tener es el Hijo de Dios, Jesús, que salvará al pueblo de sus pecados. Y entonces María, especialmente María, a lo mejor José sabía, pero especialmente María, dice, ¿ahora qué hacemos? No solamente se perdió nuestro hijo, sino se perdió la salvación para el mundo. María estaba extremadamente preocupada. Pues ¿qué va a pasar ahora? Se perdió Jesús. Hermanos, que no perdamos nosotros a Jesús. Que no perdamos nosotros a Jesús. Porque si perdemos a Jesús, hablando en otro contexto espiritual, estamos perdidos. Y perdidos para siempre. Esto me lleva a mi tercera verdad, y es que Jesús está enseñando ahora en la casa de su Padre. No solamente conoce la casa de su verdadero Padre, no solamente estamos hablando de que Él se quedó en la casa de su Padre intencionalmente, sino que ahora le está enseñando en la casa de su Padre. ¿Qué edad tenía Jesús? 12 años. Y hermanos, aquí hay algo maravilloso, porque estamos hablando de un niño de 12 años que está enseñando. Pero está enseñando ¿a quién? Hay dos grupos a los cuales enseña aquí, para que usted me siga. Número 1. Aconteció, sigo leyendo el versículo 46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, me encanta esa frase, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Se maravillaban. De esta manera, una de las cosas intrigantes de esta historia es imaginarnos a un niño de 12 años en una franca conversación, argumentando con los doctores de teología. Y uno puede imaginarse, ellos le decían una cosa, Jesús le respondía otra. Y entonces, a la medida que ellos los iban preguntando, estaban asombrados por las respuestas que está dando. Este niño no es cualquier niño, está dando respuestas que nunca habíamos pensado. Está hablando con los doctores de teología, está hablando con toda esta gente, y Jesús está dando todas las respuestas. Pero por la sorpresa de María y José, encontraron precisamente a este niño en medio de estos hombres. Uno puede imaginarse a José y a María cuando llegó allí y vieron a Jesús en medio de los doctores, y quizás decir, oye hijo, pero no debes hacer eso, tú eres un niño de 12 años, vente para acá, vámonos. ¿Qué le dice Jesús a María y a José? Ustedes están equivocados, porque en los negocios de mi Padre me es necesario estar.
Uno puede imaginarse esta escena de la siguiente manera. Aquellos doctores estaban hablando de diferentes cosas. Quizás se preguntaron como se preguntaron después, cuando él creció, que alguien dijo esta pregunta: ¿de dónde sacó esta sabiduría y este poder? Y dice, no es de Nazaret donde nació. Como dice Natanael, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, menospreciando incluso el lugar donde nació Jesús. Pero aún más ellos dicen, no es su padrastro José, no es su madre María, no son sus hermanos, y menciona a los 5 hermanos. Y entonces, aquí ellos pudieran pensar lo mismo al hacer estas preguntas. Sin embargo, hermanos, aquí vemos a un Jesús que comenzó a revelar su auténtica naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? La humana, pero también la divina. Al fin y al cabo, Jesús es 100% humano y 100% divino. No podemos dividir su naturaleza. Es absolutamente una sola naturaleza compuesta, carne y por supuesto divino. Pero entonces él enseñó también a su padre. Mira el versículo 48. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijeron otra vez la pregunta: ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Imagínese a María, porque hermano, aquí entre nos, yo creo que María tenía un carácter bien fuerte. Si no, se lo voy a comprobar por ahí con la misma palabra del Señor. Y María entonces lo reprendió. Por cierto, me llama la atención que María es la que no habla José. Hermanas, escúchenme, no hablen ahorita, escuchen lo que le voy a decir. No hablen, escuchen lo que voy a decir. No le robe liderazgo a su esposo. ¿Está oyendo? Su esposo es su esposo y es el líder. Otra vez, por favor, escúcheme bien, porque no vaya después a decir que el pastor está diciendo cosas que no están en la Biblia. Estoy diciendo lo que está en la Biblia. María siempre tomaba la iniciativa. Usted se da cuenta que José no habla en la Biblia, ni siquiera desde el principio, no habla. ¿Por qué no habla? Bueno, no sabemos si es que en efecto eso fue la voluntad de Dios que no hablara, pero es raro porque el único mudo en la Biblia fue ¿quién? Zacarías, y él habló después. Pero que sepamos, José nunca quedó mudo. Pero ahora entonces estamos viendo que María es la que toma la iniciativa. Entonces, amadas hermanas, dejen que su esposo hable. Dele lugar a su esposo. Él es el líder en todas las cosas. Eso no significa que usted no va a hablar, pero por favor, que siempre su esposo tome el primer lugar. Amén, hermanas. Como que no está muy clara la cosa. No se oyó la... Amén, ¿verdad? Bueno, ustedes después se regresan y discuten este asunto que el pastor le dijo. Pero por favor no peleen. Simplemente le estoy diciendo, esposas, denle el lugar a su esposo, porque él es el líder de su casa. Él es la cabeza, él es el sacerdote. Ahora de repente sí, pero ¿cómo hago si él no es ni cabeza, ni sacerdote, ni nada? ¿Cómo hago? Bueno, ese es otro problema. Ese es otro problema. Lo que estoy diciendo acá es que María toma la iniciativa y es la que habla y le pregunta, ¿por qué? Jesús dice entonces, ¿por qué me buscan? ¿Por qué están tan preocupados? ¿Por qué es tan difícil encontrarme? No sabían que debo estar en la casa de mi padre. Y es interesante esto, porque en todo vemos entonces que Jesús no desobedeció a sus padres. Pero él dejó claro una cosa. ¿Qué dejó claro Jesús? Él dejó claro que definitivamente es su padre a quien él tiene finalmente que obedecer. ¿Se acuerdan cuando Jesús comenzó su ministerio en las bodas de Caná de Galilea? Faltó el vino a la pareja que se estaba casando y su madre le dijo, mira Jesús, a ver qué hace porque se le acabó el vino. Jesús dijo, mujer, ¿qué tienes contra mí? Que, dicho sea de paso, esa actitud de Jesús no fue un rechazo a su mamá, por supuesto que no, porque él era un hijo obediente y amó mucho a su mamá, por supuesto. Pero Jesús puso las cosas muy claras desde el principio con María. Tú me trajiste al mundo, pero yo tengo un padre que se llama mi Dios. Y a él es que yo sigo. Entonces es interesante porque en esta parte
Él deja las cosas muy claras. Pero ¿sabe qué es lo lindo de esta historia? Mira lo que dice el versículo final. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba ¿qué? Sujetos a ellos. Eso cambia las cosas. Jesús puso claro, totalmente clara, la situación, su relación entre sus padres y el Padre Celestial. Pero al fin y al cabo, él siguió creciendo. Pero creció con José y creció con María. José le enseñó el oficio de carpintero, porque así eran los judíos. Le transmitían a sus hijos sus oficios, pero él siguió allí. Y hermano, esto me lleva a mi última consideración. Y para mí esta parte que voy a mencionar ahora es como la revelación de todo esto. Así que por favor síganme muy de cerca. Si está anotando, anote bien, porque les voy a dar unos datos que son muy interesantes que usted quizás a lo mejor no había pensado. Vamos a salirnos del pasaje y vamos a ir a Isaías ahora. Vamos a ir a Isaías 6, versículo 4. La última parte de mi pensamiento a esa edad de Jesús es que Jesús, escuche esto, trajo la gloria de Dios que se había ido a los 12 años. ¿Cómo vamos a ver esto? Vamos a ver cómo salimos de esto. Versículo 4 de Isaías 6 dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El contexto habla de cuando Isaías está en el templo y él ve a los serafines que dicen: santo, 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 hablando del Dios Todopoderoso. Porque la gloria de Dios estaba en el templo. Pero escuche esto, hermanos. El templo tuvo el lugar santísimo reservado para la gloria de Dios a través del arca del pacto. Pero cuando se dio el exilio, la gloria del templo se fue. Si no sabía esto, léase Ezequiel 10, porque allí está el momento cuando la gloria de Dios deja el templo. Y se va la gloria de Dios. Y va a pasar, escuche esto, más de 400 años. En ese tiempo, lo que se llama el silencio bíblico, el periodo intertestamentario, para indicarnos entonces que la gloria de Dios que se había ido, tenía que regresar. Y la pregunta es, ¿cómo iba a regresar otra vez la gloria de Dios? Pues hermanos, les tengo esta noticia. A los 12 años, Jesús, que se quedó en el templo, trajo otra vez la gloria de Dios. ¿Por qué decimos esto? ¿Cuál fue su frase distintiva? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. En los negocios. Entonces, ¿qué significa esto? Ahora, en ese negocio del Padre, de mi Padre, Él tiene su gloria. Y su gloria tenía que regresar otra vez. ¿Regresar a dónde? Regresar al templo. Y allí está precisamente Jesús. Juan va a decirnos después, ese Jesús encarnado, hecho hombre, dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermano, cuando Jesús entró al templo a los 12 años, trajo la gloria que se había ido. Por supuesto, ninguno de los religiosos, de los doctores, vio eso, pero Dios sí lo vio, porque es su Hijo, la gloria de Dios encarnada, que está allí presente a los 12 años. Y hermanos, aquí hay algo maravilloso, porque Jesús después, cuando muere, resucita y se va a la diestra del Padre, donde está ahora. Dice que intercede por nosotros, pero ¿sabe qué? Él sigue en los negocios de su Padre. Y mientras tanto, algo está sucediendo. Entonces tenemos que seguir pensando que antes que eso sucediera, Jesús, por allá en Mateo 24, 1 al 2, lanza esta profecía. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús profetizó la destrucción de ese templo, donde él iba siendo pequeño a los 12 años. Y en el año 70 ese templo fue completamente destruido hasta el día de hoy. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué pasó allí? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Sabe por qué? Porque en la visión divina, la presencia de Jesús
Al hablar de ese templo, y ahora que ese templo no existe, Jesús está pensando en otro templo. ¿Cuál es ese templo? Cuando él tuvo la discusión con la mujer samaritana, la mujer samaritana decía que es en Gezirín donde se adora al Señor, que es en Jerusalén. Jesús dijo: el tiempo vendrá, mujer, cuando los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. ¿De qué estaba hablando Jesús? De un nuevo templo, no hecho de piedras. ¿Cuál es ese templo? El templo de nuestro corazón. Porque él dijo, y a la Biblia se asegura: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Entonces ese templo ya no existe, porque hay otro templo, y ese templo es el de nuestros corazones. Además, Pedro dice que nosotros somos piedras, pero piedras vivas, para referirse entonces no a cualquier templo, sino a un templo de carne y hueso, pero un templo que siente, y somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. No sé si usted sabía esto. Esta es la revelación final de cuando Jesús dice, se aparece a los 12 años en el templo, y él dice: me es necesario estar en los negocios de mi Padre, porque este era su negocio final. Ahora, déjeme concluir mi mensaje haciéndole pensar en esta misma frase. Él dijo: en los negocios de mi Padre, subraya la palabra, me es necesario estar. ¿Sabía usted que la pregunta de Jesús aquí, hecha a María, fueron las primeras palabras que dijo Jesús? Usted no va a encontrar otra parte, a menos que se encuentre con los libros de los evangelios, donde Jesús comienza su ministerio. Pero fue a los 12 años cuando Jesús pronunció las primeras palabras. Públicamente estamos hablando. ¿Cuáles fueron esas palabras? ¿Por qué me buscáis? La pregunta: ¿por qué me buscáis? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahora, hay aquí cosas maravillosas. Jesús le enseñó a sus padres terrenales que hay una prioridad, que había una prioridad en su vida: ir a los negocios de Dios, su Padre. Aplicándolo, si hay algo en mi vida que me aparta de los negocios de mi Padre, entonces yo tengo que reconocer que no es mi prioridad Dios y sus negocios. No siempre, repito, mis negocios son los de Dios. No siempre los negocios del Padre son nuestros negocios. Esa frase nos hace pensar que no hay un lugar para un creyente mejor que estar en los negocios del Señor, y que una expresión para esos negocios del Señor es la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús amó la casa del Señor desde un principio. Él regresó a la casa. Allí Él se manifestó, como ya lo hemos mencionado. Muchos de ustedes y muchos de nosotros siempre decimos: yo me alegré con lo que me decían en la casa de Jehová, iremos. Nos encanta ese versículo. Pero ese, hermano, estamos tan lejos, porque o no la visitamos, o aún estando en la casa de Dios, escuche esto, aún estando en la casa de Dios, jovencitos que me escuchan, porque estoy hablando de un joven llamado Jesús. Usted pudiera estar aquí en la casa, pero haciendo otras cosas. Usted pudiera estar en la casa del Señor y pudiera estar pensando en otras cosas. Si tiene su celular, de repente tiene la tentación de comenzar a ver qué hay allí. Entonces la pregunta es: ¿está usted realmente en la casa del Señor, escuchando al Señor, al Dios que nos muestra esta palabra? Hay una verdad que se esconde en todo esto. Cuando estamos en la iglesia, pero nuestro corazón no está aquí, entonces no estamos en los negocios del Señor. Una verdad que emerge de aquí es esta: que en la casa del Señor pudiera yo estar perdido también. Ahora, ¿cómo explicar esto? Bueno, Jesús estaba extraviado en la casa del Señor, pero estaba perdido Jesús, estaba perdido para sus padres, pero estaba en la casa del Señor. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? Que yo pudiera estar en la casa del Señor, aún sirviéndole al Señor, pero estar perdido. No estar conectado con mi Señor de esa manera. Entonces, ¿cuál es el llamado de este pasaje? Que usted esté en la casa del Señor y que siempre usted tenga un encuentro con el Señor de la casa. Así debe ser.
Que yo tenga un encuentro con mi Señor, porque vengo a su casa. Ahora usted dice, pastor, pero yo tengo un encuentro con mi Señor en mi trabajo, en mi casa. Por supuesto. Pero yo le estoy diciendo que si usted viene a la iglesia y no tiene un encuentro con el Señor, usted simplemente fue a la iglesia y nada más. Pero el Señor no se encontró con usted, o usted no se encontró con el Señor. 12 años y Jesús le dijo a sus padres: padres, yo los amo, pero yo tengo un padre a quien amo más todavía. Déjeme hacerle pensar aún en esto. Una esposa ama a su esposo, pero esa esposa ama más a Dios que a su esposo. Un esposo ama a su esposa, pero tiene que amar más a Dios que a su esposa. Un hijo ama a sus padres, pero un hijo debe amar más a Dios que a sus padres. Cuando eso hacemos, escuche esto, cuando eso hacemos, entonces, y pongo a Dios como mi primer amor, entonces yo amo más profundamente a mi esposa, más profundamente a mi esposo, y mis hijos me aman más profundamente. ¿Sabe por qué? Porque estoy poniendo a Dios en el lugar que le corresponde. En la casa de mi Padre me es necesario estar. Subraya esa frase, necesario. No es obligado que yo estoy aquí, es que me es necesario, es que lo necesito. Tengo que estar en la casa del Señor, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Vamos a estar de pie para orar. Yo no sé de todo esto qué es lo que más le llamó la atención. No se lo voy a preguntar aquí, usted sabe cuál es. Pero yo sí quiero decirle lo que más me llamó la atención de este mensaje para mí. Me llamó la atención de este mensaje que yo necesito reorientar mis prioridades. Porque aún pensando que yo le sirvo al Señor, como lo hago, aún haciendo cosas en la iglesia como las hago, de repente yo no sirvo al Señor de la obra, sino a la obra del Señor. ¿Ven la diferencia? Según esta historia, según este pasaje, hay una prioridad en mi vida. Y esa prioridad es mi Dios. Y te tengo esta buena noticia. Si Dios es tu prioridad, todas las demás cosas, todas, vendrán por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Yo quiero que tú cierres tus ojos por un momento. Y allí en tu corazón tú vas a orar. Te voy a guiar en una oración. Y en este momento te voy a animar para que tú reorientes tus prioridades. Yo no sé qué valor le das tú a la casa del Señor, pero Jesucristo le dio un valor supremo y dijo estas palabras. Yo sé que muchos hermanos de la iglesia tienen problemas los domingos para estar acá y me dicen: pastor, yo quisiera estar todos los domingos, pero tengo problemas. Bueno, Dios conoce tu corazón, Dios sabe por qué. Y mi intención con este mensaje no es que te sientas mal si no vienes a la iglesia como esperamos. Mi intención con este mensaje es que tú priorices, tú le des un vuelco a tu vida en cuanto a las prioridades. Ora al Señor así: Padre, gracias, porque Jesucristo me enseñó a amar la casa de mi Padre. Qué lindo fue que Él mismo dijo antes de irse: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y es interesante cuando pensamos en ese Jesús que amó tanto a su Padre, nos enseñó a orar al Padre nuestro y mantuvo una relación con el Padre. Aún en la cruz pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde su niñez, 12 años, Él amó la casa de su Padre. Pero nos ha enseñado ahora que esa casa ya no existe y no va a existir. Pero hay una casa que sí existe para Él, y es nuestro cuerpo,
el templo de nuestro corazón, donde Él vive ahora. Padre, en esta hora confieso delante de ti que muchas veces yo le he dado más importancia a mis negocios que a los negocios tuyos. Necesito que me ayudes, Señor, para invertir mis prioridades, para darte a ti el lugar que te corresponde y lo que te corresponde a ti, Señor. Todo lo que es tuyo te pertenece. Yo quiero ser parte de eso porque te pertenezco a ti también. Padre, perdóname porque quizás en mi manera de pensar las cosas, yo he hecho mi propio evangelio, mi propia manera de ser y de pensar, pero no me he dado cuenta la importancia que tiene en mi vida que tus negocios sean mis negocios. A partir de hoy, de este momento, yo quiero que esas prioridades queden exactamente en el lugar correcto. Dios, mi Padre, es lo primero en mi vida y a Él entrego mi corazón. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie, hermanos. Volveré otra vez con ustedes.